que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Que viva mi mamá, que viva mi papá y que viva Ramón Castilla. Buenos días, profesor César Guaroc. Día de hoy mi grupo va a exponer los gobiernos de Ramón Castilla. Y yo voy a exponer la biografía. El mariscal Ramón Castilla nació en Tarapacá el 31 de agosto de 1797. Sus padres fueron Pedro de Castilla y Juana Marquesado. En su juventud ingresó al ejército realista y combatió en Chile contra las fuerzas independistas. Ramón Castilla llegó a ser presidente constitucional del Perú en 2 periodos. Primer gobierno, 1845 a 1851. Lo más importante fue el pago de la deuda externa e interna. Fue una época de bonanza económica en torno a la extracción del guano de las islas. Se construyó el primer ferrocarril del Perú. Segundo gobierno, 1855 y 1872. Puso fin al tributo que pagaban los indios por vivir en su propia tierra. Ya abolió la esclavitud. Inauguró el servicio de agua potable en Lima. Asimismo, estableció el servicio del telegráfico en Lima y Callao. Falleció el 30 de mayo de 1867, cuando intentaba volver al Perú. Sus restos reposan en la cripta de los héroes del cementerio Museo pero maestro. Y ahora voy a acompañar a mi compañera Araceli, que nos hablará sobre el primer gobierno. Gracias. Ramón Castilla fue un personaje muy recordado en nuestra historia. Es Ramón Castilla quien gobernó nuestro país en 1845 a 1851, convirtiéndose en el primer presidente que completó su mandato. Su gobierno estuvo muy relacionado con la recomercialización del guano, excremento de aves, ya que este abonó más del 80% de ingresos al Estado. Construyó el primer ferrocarril de Lima y la explotación del guano, lo que permitió la realización de obras en la ciudad. Ahora le doy paso a mi compañero Bruno para que hable sobre el segundo gobierno de Ramón Castilla. Gracias. Durante los gobiernos de Ramón Castilla se realizaron grandes avances en cuanto a la comunicación del interior del país. Uno de estos avances serían los 2 censos que el mariscal realizó durante su gobierno en el año 1868 hasta el año 1862. Y ahora le voy a dar a mi compañero Bruno, que va a hacer las obras. Y las obras que hizo Ramón Castilla en sus gobiernos fue que implementó el sistema de consignaciones para la explotación y comercialización del guano, estableció el primer presupuesto nacional, promovió la inmigración de los chinos coiles para el trabajo en las haciendas costeñas, construyó el ferrocarril Lima-Callao y se impulsó telegráficamente la línea telegráfica entre Callao y Lima en 1847. Reunió el Congreso Americanista en Lima para deliberar en contra de la política imperialista de Europa en América. Decretó el primer Reglamento General de Instrucción Pública. Se produce el gran debate doctrinario entre los liberales y
y conservadores. Ahora le damos pase a mi compañero Kevin, que va a decir la carrera militar de Ramón Castilla. Carrera militar de Ramón Castilla. Sabemos que desde muy joven Ramón Castilla incursionó en la milicia. Primeramente participó del primer ejército realista, pero luego pasaría a las filas patriotas, luchando bajo las órdenes de dos grandes héroes de la independencia americana, que fueron don José de San Martín y Simón Bolívar. El ejército realista fue en 1812 y el ejército patriota fue en 1823. Entre 1845 y 1851 dio su primer mandato como presidente y regresó al poder entre 1855 y 1860. Gracias. Voy a dar pase a mi compañera Abigail, que va a leer sobre la presidenta provisoria de 1855. Tras la batalla de Palma se instaló en Lima un gobierno provisional con Ramón Castilla como presidente y los liberales, que son Pedro Gálvez, Manuel Toribio, Ureta y Domingo Elías. Como ministros más el general Miguel de San Román, que ocupó el Ministerio de Guerra. Una importante medida fue el decreto del 25 de marzo de 1855, firmado por Castilla y Pedro Gálvez, que anunciaba la absoluta libertad del pensamiento promedio de la imprenta. Se sumaba así a los más importantes decretos liberales de la abolición de la esclavitud indígena. El gobierno convocó a las elecciones para la reunión al Congreso a dos votos, de directo y universal. ¿Qué es esto del voto directo y el universal? El directo se trata que se va directo a los representantes del nuevo Congreso y luego se va directo ya a las votaciones, ya no se va a los colegios electorales. Ahora pasemos al universal. ¿Qué se trata el universal? En la universidad se trata que todos pueden votar, todos los peruanos, no importa que seas alfabeto o no tengas con deficiencias algo malo. Y así tras las elecciones ganó Castilla y lo nombran presidente provisorio de 1855. Y ahí Castilla instaló su gobierno de temperamento autoritario y separó a los liberales y llamó a sus amigos para tomar sus puestos. Ya tomó sus puestos, con Castilla un enfrentamiento hubo, que como los puso a un lado, tenían como un rencor dentro de ellos. Ahí empieza el rompimiento de los liberales. Gracias. Ahora le paso con mi compañera Sharon, que les va a hablar sobre la presidencia provisoria de 1863. Ramón Castilla fue un militar y político peruano que llegó a ser presidente del Perú en dos ocasiones. La primera fue en el primer gobierno, que fue de 1845 a 1851, y fue presidente constitucional. Y la segunda vez fue en el segundo gobierno, que fue de 1855 a 1862, que fue inicialmente como presidente provisorio y luego constitucional. En 1863 Ramón Castilla asumió la presidencia provisoria por unos días por el fallecimiento del presidente Miguel de San Román. Ramón Castilla gobernó 12 años, siendo el presidente con más años que gobernó en el Perú, aparte de Augusto Leguía. Ramón Castilla es considerado el primer presidente innovador y progresista de la República Peruana. Gracias. Así culminó los gobiernos de Ramón Castilla. Si les gustó el video, damos like y comparten. Gracias. Chao. Chao.